Bienvenidos hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor hoy, ¿verdad? No hay mejor lugar donde estar. Déjenme decirles que siempre que yo me paro aquí arriba me da, como dicen en Nicaragua, me da canillera, me tiemblan las piernas. Pero los veo a ustedes y digo, bueno, estamos entre amigos, estamos entre hermanos. Y a veces uno se olvida que el que toma control es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Amén. Quiero que, antes de orar, si son tan amables de abrir la Biblia en Lucas, y esto, lo que el Señor puso en mi corazón esta semana, ya lo tenía desde hace varias semanas. Estaba supuesto a dar este mensaje cuando lo dio el hermano que en inglés, y el hermano José tuvo que traducir. Me enfermé ese fin de semana y me quedé con las ganas. Pero esta semana, desde que hicimos el viernes la reunión de las parejas, es el tiempo de Dios, no es el tiempo de uno. Hemos tocado un poquito de este tema. El hermano Tony en el devocional esta mañana tocó este tema y yo dije, wow, ¿qué más confirmación queremos? El Señor quiere que nosotros hablemos de esto y aprendamos de esto como me ha enseñado a mí. Vamos a leer y lo vamos a dejar abierto y les voy a pedir que lo mantengan ahí abierto. Los otros versículos que le voy a dar se los voy a leer yo y si están apuntando, los apuntan, ¿no? Para que ustedes verifiquen. Pero es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Algo muy básico, pero a veces necesitamos un poquito de gasolina de vez en cuando, ¿verdad? Y es Lucas 14 y vamos a leer del 25 al 35. Y dice así la palabra de Dios, Lucas 14, del 25 al 35. Y dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer fuerte con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿cómo se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arroja fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, alabarte, Señor, estar aquí en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu tome control de cada uno de nosotros, Señor. Que la palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Nos sometemos totalmente a ti, Señor. Toma control. Que mis hermanos escuchen tu voz, Señor, no la mía. Que mis hermanos puedan ver todo lo espiritual y todo lo que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que eches afuera cualquier cosa que no viene de ti, que no es espiritual. Ayúdanos a someternos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a someternos y ser obedientes. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Sé que esto que acabamos de leer, ¿verdad? Está en los evangelios. En los evangelios habla de cómo la multitud iban siguiendo a Jesús. Y algo muy interesante, primer punto, ¿verdad? Algo muy interesante que Jesús hizo y lo hemos visto en otras historias. Pero dice que iban multitudes, o sea, iban miles siguiendo a Jesús. Y Jesús se volteó y les dice, si alguno viene de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo digo que Jesús cortó a la multitud un 50%, tal vez, pienso yo.
Lamentablemente hoy en día en las iglesias a veces nos enfocamos en llenar asientos y predicamos a veces lo que la gente quiere escuchar, pero no predicamos la verdad. Y hoy vamos a hablar de la verdad y la verdad que solo viene de Dios. Amén. Entonces dice, la gran multitud. El punto, ¿verdad? Muchos tal vez dicen, bueno, Jesús está diciendo que aborrecemos. Hay otras versiones que dicen odiar. De hecho, la versión en inglés dice odiar, el que no odia. La versión Reina Valera en inglés dice el que no odia. Hay otra versión, la más nueva, dice el que no pone en segundo lugar. El que no pospone, perdón, sí. Entonces hay varias versiones, ¿verdad? Pero si le buscamos, Jesucristo no está diciendo que tiene que odiar a su familia. Jesucristo está hablando de una comparación que está en Mateo 6:24. Si lo están apuntando, Mateo 6:24. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces ahí podemos ver que Dios nos confirma que está hablando de que usted no puede ser discípulo de Jesucristo si usted no pone sus relaciones personales número 2. Dios tiene que ser número 1 en la vida de nosotros, para nosotros poder ser su discípulo. El tema del mensaje, yo le titulé, ¿qué cuesta seguir a Jesús? ¿Qué cuesta seguir a nuestro Señor? Sabemos que la salvación es gratis, ¿verdad? Sabemos que Jesús murió por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar por nuestra propia salvación. Jesús pagó por nuestra salvación. Es gratis. Sin embargo, seguirle a Jesús y ser discípulo de Jesús cuesta. Cuesta. Creo que el costo más grande es, vamos a leer lo que dice el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y allí la cruz, ¿verdad? La cruz. Yo meditaba mucho en lo que significa la cruz y cuando estaba meditando recordaba que a veces nosotros decoramos la cruz, ¿verdad? La ponemos bonita, a veces la colgamos, pero no sé si nosotros en realidad entendemos. Yo no digo que eso tiene nada malo. A mí la cruz me recuerda a lo que Jesucristo hizo por mí. Me recuerda al amor que Él me tiene, ¿verdad? No estoy diciendo que es algo malo. Pero la base de todo es que la cruz, a veces nosotros decimos, oh, es que tomar mi cruz, y a veces nosotros pensamos en un trabajo tal vez que no nos gusta, una enfermedad física, un hermano o un hijo o alguien que no nos llevamos, y usted dice, es que esta es mi cruz, la tengo que cargar. Pero si nos ponemos a recordar 2000 años atrás, el significado de la cruz era la muerte más humillante, era humillante la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa cargar mi cruz? Vamos a leer. ¿Qué significa cargar la cruz? Vamos a leer, vamos primero a Gálatas 2:20. Le voy a leer lo que significa, ¿verdad? Gálatas 2:20. Pero antes de eso, vamos a ir a Gálatas 2:20. Esa va a ser nuestra base de lo que en realidad es la cruz y lo que significa la cruz. Gálatas 2:20 dice, y esto lo dijo Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo muy clave, hermanos, y esto lo venimos hablando desde el viernes, lo discutimos hoy. Cargar su cruz, ¿qué significa?
Cargar mi cruz significa el estar dispuesto a morir por Cristo. Y la carga, ¿sabe cuál es su carga? Tiene que morir usted mismo. Tiene que negarse a sí mismo. Eso significa cargar mi cruz. ¿Sabe que cuando yo analizaba esto, decía, bueno, Jesucristo no dice, toma tu cruz y ve. Jesucristo dice, toma tu cruz y sígueme. Sígueme. ¿Por qué dice Jesús, toma tu cruz y sígueme? ¿Qué le pasó a Jesús en camino a ser crucificado? Le apedraron, le escupieron, lo insultaron. El que viene atrás tal vez agarró, tal vez insultos, pedradas, pero Jesucristo fue el primero. Él recibió lo que tal vez le estaban tirando a usted, ¿verdad? Entonces Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Y dice la última parte, dice, y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Jesucristo puso su vida por mí. Vamos a Mateo 6:24. Y donde dice que nosotros debemos de renunciar a nosotros mismos, y esa es nuestra cruz. Mateo 6:24, del 24 al 26, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿quién aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, hermanos, la clave, no confundamos el significado de la cruz cuando nosotros decimos, oh, es que mi trabajo es mi cruz, o mi sufrimiento es mi cruz. Las condiciones humanas, las condiciones que nos rodean, no es el significado de la cruz. La cruz es, tengo que negarme yo a mí mismo y cargar mi cruz. Todo lo que yo soy, tengo que negarlo. Todo lo que yo tengo que negarlo. Si quiero ser seguidor de Jesucristo, eso es la base de nuestra vida cristiana, nuestras relaciones con nuestros esposos, con nuestras esposas, nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. A veces se nos olvida negarnos a nosotros mismos y estamos preocupados de quién soy yo. Es que a mí me criaron así, es que yo vine de esta cultura, es que yo llevo 60, 40, 20 años en esta iglesia, así soy yo. Se nos olvida de quién es Jesús. Se nos olvida de quién es Jesús. Cuando nosotros pensamos de quién es Jesús y miramos el valor de lo que Jesús pagó por nosotros, no es difícil negarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué precio está dispuesto usted a pagar? Si lo pensamos con nuestra mente humana, también nuestra mente espiritual, es difícil, ¿no? Es difícil. Porque vivimos en un mundo donde cada día rechaza a Jesucristo y rechaza la creación hecha por Dios. Entonces es difícil, no estoy diciendo que es fácil, pero a veces no nos sometemos nosotros, no nos queremos someter, no queremos decir, bueno, Señor, mi hermano tal vez me dijo algo que me dolió, ¿verdad? O mi pastor, o mi esposa, o mi hijo me hizo un rechazo, o mi papá me hizo rechazo, lo que sea. Debemos de recordar que no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Y si somos hermanos en Cristo, debemos de entender que al que hemos ofendido es a Dios primero. Debemos entender que hemos ofendido a Dios primero. Y negarse a sí mismo, como dijo el hermano hoy, negarse a sí mismo tal vez significa, me voy a olvidar tal vez de mi orgullo, me voy a olvidar de cómo a mí me criaron, de qué cultura yo vengo, por amor a mi hermano, porque dice la palabra que
sabrán que son mis discípulos si se aman unos a los otros. Entonces no estamos diciendo algo nuevo, no estamos diciendo, nosotros como cristianos tenemos una base, como dijo un pastor, es básico como cristiano, es básico como cristiano. Lamentablemente el que no practica lo que está escrito, voy a decir lo que dijo un pastor en el retiro, tiene un pie en el infierno y el otro en una cáscara de plátano. No la tiene en el cielo. Y si resbala, pone los dos pies en el infierno. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos decir, yo pongo a Dios a primero y actuar como el mundo actúa, o ser parte del mundo. Amén. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí entra lo emocional. Cuando nosotros vamos y actuamos de una forma emocional, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la emoción se va? Uno dice, voy a cargar mi cruz, voy a seguir a Jesucristo. Y todo va bien hasta que la emoción se va, ¿verdad? Y actuamos por emoción. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Abandonamos la cruz. Una de las cosas que yo aprendí del significado de la cruz, esto lo dijo un pastor, se llama Adrian Rogers, no sé si usted lo han escuchado. Muchos pastores tienen varios significados que ellos aprenden lo que es la cruz, pero me gustó mucho lo que dijo el pastor y dice, el tomar su cruz y seguir a Jesucristo significa ir a una sola dirección. Cuando usted toma su cruz, Jesucristo, en camino a ser crucificado, Jesucristo no pudo decir, voy a tomar un atajo para llegar más luego. Voy a tomar esta calle, a ver si llego más luego para no seguir este camino que me lleva a la crucifixión. Tomar la cruz lleva una sola dirección. Número 2, Jesucristo no pudo regresarse. No pudo decir, vamos a hacerlo otra vez, voy a hacerlo diferente. No pudo tirar su cruz y regresarse. Entonces, tomar su cruz va a una sola dirección, no puede irse para atrás. Y el último punto, cuando Jesucristo fue crucificado, Jesucristo se entregó totalmente a Dios. Y todo dependió de Dios, todas sus decisiones se sometió completamente a Dios. Entonces cuando dijo Pablo justamente crucificado soy con Cristo, dice más, no vivo yo más, vive Él en mí. Cuando usted es crucificado con Cristo, Jesucristo tiene que ser el que vive en usted. No el viejo yo, no yo mismo. Yo pienso que la última decisión que nosotros hacemos antes de ser crucificado con Cristo es la decisión de aceptar a Cristo, ¿verdad? Porque esta decisión es libre, la hacemos nosotros. Pero una vez que nosotros tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, todas las decisiones vienen de allá arriba. Y a veces nosotros decimos, es que yo tuve una vida y esta es mi cruz porque esto es lo que pasó. Su cruz, a menos que Dios se la dio, son consecuencias de su propia indisciplina y decisiones, ¿verdad? Jesucristo no le dio esa cruz, Jesucristo le dio una nada más. Néguese a sí mismo. Entonces no digamos que mi relación con mi hermano, eso no es su cruz. Entonces cuando Pablo dice, Cristo vive en mí, analicemos lo que significa que Cristo viva en usted. Primero, un discípulo, ¿verdad? Un discípulo es un estudiante. Sabemos que un discípulo es un estudiante, un seguidor. Dice la palabra que el maestro no es más grande que el discípulo. Si me han ofendido, lo van a ofender a usted. Si me han tratado mal, lo van a tratar mal a usted. Eso está en Juan 15:18. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, pero no conocen el que me ha enviado. Apunte estos versículos, hermanos, son básicos como cristianos. Que si nosotros decimos Cristo vive en mí, analicemos nuestra vida, analicemos cómo nosotros actuamos al diario, qué nosotros hablamos, qué nosotros decimos, cómo nosotros tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, cómo nosotros tratamos a nuestro hermano en la iglesia, cómo nosotros tratamos a nuestro pastor. Yo tuve la bendición de crecer en un hogar donde habían pastores, y una de las cosas que yo aprendí, un tío, pastor por 60 años, me dijo una vez, yo me llevo todas las cargas de todos los hermanos y me pongo a orar mucho por ellos. Todos vienen a mí y me dicen, pastor, ore por mí por esto. Pero nadie viene a mí y dice, pastor, voy a orar por usted. Sin embargo, cuando dije algo que a alguien no le gustó, cuando dije a alguien que algo no estaba de acuerdo, es lo primero que sale. Dice. No nos olvidemos que el pastor, lo único que está haciendo el pastor es responder al llamado de cuidar el rebaño del Señor. Pero no nos olvidemos que el buen pastor es Jesucristo. El pastor es su prójimo, es su hermano, es otra oveja. Ser discípulo de Jesucristo requiere valentía. Mi pregunta es esta. Los pastores responden al llamado, al pastorado, y no es fácil, no es fácil. ¿A qué llamado hemos respondido nosotros? ¿Se acuerdan la historia de Nehemías? Cuando Nehemías llegó y edificó el muro, ¿no? Dice Nehemías que todas las familias en Jerusalén agarraron un lado, ¿no? Agarraron un lado del muro. Nehemías no llegó a decirles a ellos. Nehemías llegó, dijo, vamos a edificar el muro, y todos se activaron y todos agarraron un pedazo del muro. Nehemías no tuvo que ir y decirle, hey, haz esto o algo así. Dice que el muro, todo fue unánime y todo fue igual, el muro. Todo en acuerdo. Si nosotros no ayudamos a edificar el muro, no critiquemos, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a hacer algo, a trabajar y a servir para el Señor. Todos. Y usted puede decir, bueno, es que yo vengo a escuchar la palabra de Dios y necesito ser ministrado, y eso está muy bueno, que seamos ministrados, es importante, ¿verdad? Es importante, pero ¿qué dice la palabra del fruto? Todo lo que siembra, si no da fruto, es cortado, ¿verdad? Entonces, si Dios sembró una semilla y nosotros florecimos, debemos de dar frutos. Otra vez, es básico, no es nada nuevo. Es básico de un cristiano dar frutos. Vamos a leer Juan 15:18. Perdón, 15:8. 15:8. El 18 creo que fue el que leímos ahorita. Juan 15:8. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros podemos discutir, bueno, le está hablando a los discípulos. Le está hablando a los discípulos. Pero sabemos que si leemos la palabra de Dios, los discípulos, las escrituras,
hablan de los frutos, nos exhortan a seguir a Jesucristo y a ser como Jesucristo. Creo que lo más importante de un discípulo, el discípulo es un estudiante, tiene que obedecer a su maestro, pero al final un discípulo tiene que ser igual que su maestro. Por eso Jesucristo dice, si a mí me aborrecen, te van a aborrecer a ti, porque tú eres igual que yo, ¿verdad? Entonces, pensemos nosotros qué significa que Cristo vive en nosotros. Y hermanos, no quiero que ustedes piensen, el hermano nos vino a desanimar. Al contrario, los vine a animar. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Qué dice Josué 1:9? Uno de mis libros preferidos, que lo estuvimos viendo el miércoles. Pero ¿qué dice Josué 1:9? ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No flaques ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Una promesa enorme, hermanos, que es activa hoy en día. Cuando usted compra algo barato y no le sirvió, pero pagó un alto precio, ¿qué hace? Lo tira, se enoja, ¿verdad? Dice, esto no sirvió. Esto no sirvió. Hoy en día el enemigo ha entrado a nuestros hogares, ha entrado a nuestras escuelas, les murmura a nuestros hijos, a veces nos murmura a nosotros que no valemos nada, ¿verdad? Que no somos nada. ¿Para qué vas a la iglesia si mira lo que hiciste ayer o lo que hiciste hoy? No le escuche al enemigo, no lo escuche. Cuando usted se da cuenta del valor de algo que se pagó por un alto precio y que es edificante para uno, no le importa cuánto usted pagó. Cuando usted se da cuenta de lo que Jesucristo pagó por usted y usted acepta ser discípulo de Jesucristo, para Jesucristo no le importa lo que Él pagó, porque valió la pena. Así que no escuche al enemigo. Escudriñemos las Escrituras y dése cuenta de cuánto le costó a Jesucristo la vida de usted. Dijo alguien por ahí, Dios nunca ha dejado de ser bueno. Lo que pasa es que nosotros dejamos de ser agradecidos, ¿verdad? Les quiero contar una historia. Yo tengo un devocional que se llama Devoción Extrema. De hecho, esta historia la pueden buscar. Se trata de un joven que se llamaba Timoteo y su esposa Maura. De hecho, yo creo que la Iglesia Católica los tiene como santos. No sé, creo que los tiene como santos. Pero no importa porque la historia es impresionante. Ellos tenían 20 días de casado y esto pasó en el siglo III. Ellos tenían 20 días de casado y llegaron los soldados romanos. En esa época ellos no estaban permitidos tener escrituras, no estaban permitidos tener la Biblia. Tenían que adorar los dioses romanos. Entonces el que tenía Biblia en su casa o adoraba a otro dios fuera de la religión romana, era a muerte, lo mataban a muerte. Entonces los romanos llegaron, los soldados romanos, y se los llevaron, ¿no? Y les preguntaron, ¿dónde están las escrituras? Dicen que al esposo lo colgaron con los pies para arriba y le pusieron un collar de 15, 20 kilos. A la esposa la pusieron a mirar cómo lo torturaban. Pero ellos le decían, bueno, dime dónde están las escrituras para quemarlas. Dice la historia que ellos tenían una manera de mandar las Biblias a otros misioneros y que compartieran también el Evangelio en otras regiones de Roma. Entonces dice que en ese momento que lo estaban torturando, la historia dice que Timoteo tuvo una paz espiritual. Yo pensaba en eso y decía, bueno, ¿será que no sentía dolor? No sé. No sé si él sentía dolor, perdón. Pero dice que
que a él le ponían una plancha caliente en todo el cuerpo y hasta los ojos, y que él no decía dónde estaban las escrituras. Entonces Maura, su esposa, le gritó llorando, dile dónde están las escrituras. Ya no aguanto, dijo, verte así. Entonces los soldados astutos viraron hacia ella. Le dijeron, no hay problema, dinos tú dónde están las escrituras y dejamos de torturarlo. Es más, te dejamos ir libre, le dijo. Y escuchó, ¿verdad?, su esposo que le dijo, que tu amor por mí no sea más grande que el amor a... Dice la historia que Maura y él los crucificaron. ¿Qué nosotros hemos pagado para ser discípulos de Jesucristo? Dios nos advierte, ¿verdad? Si mueren, y van a morir tal vez por mí, pero sabemos que hay cristianos que se han muerto y tal vez no arriesgaron sus vidas, ¿verdad? Y gloria a Dios, por eso no tuvieron que hacerlo. Pero lo más importante es que Dios nos dice, puedes que mueras por mí, pero lo más importante que quiere es que vivamos por Él. Amén. Que nosotros vivamos por Él. Si morimos por Él, dice, como dijo Pablo, morir es ganancia y vivir es Cristo. ¿Verdad? Pensemos nosotros, ¿qué nosotros hemos pagado o qué nosotros estamos dispuestos a pagar por ser discípulos de Jesucristo? ¿Está usted dispuesto a renunciar al yo? ¿Está usted dispuesto a decir que Cristo va a vivir en su vida? Si es así, hermano, yo le animo, le animo. Cuando usted se da cuenta de lo que Jesucristo pagó por nosotros, el precio que usted va a pagar no es nada, no es nada, porque la recompensa es grande, vivir al lado de nuestro Señor por la eternidad en el cielo, ¿verdad? Les exhorto a que nosotros renunciemos al yo soy, al quien yo soy, porque eso nos está matando, está destruyendo nuestros hogares, está destruyendo nuestro matrimonio, nuestras relaciones con nuestros hermanos, porque nosotros no queremos renunciar a nosotros mismos. Estamos tan preocupados de qué me hicieron a mí, cómo me ofendieron, y nosotros nos olvidamos de cómo nosotros ofendemos a Jesucristo, a Dios, todos los días. Sin embargo, Él no nos reclama, sino que nos dice, arrepiéntete y yo te voy a perdonar. Pero a veces nos preocupamos de quién soy yo, de quién soy yo, y se nos olvida de quién es Jesucristo y de todo lo que nosotros lo ofendemos día a día, tal vez con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, pero andamos preocupados de quién soy yo, porque me hiciste, porque me dijiste. Nos preocupamos en eso. Eso no tiene importancia, hermano, no tiene importancia. Porque si usted está diseñado a que por esa actitud está condenado a muerte, eso no tiene importancia. Hay que buscar las cosas espirituales, las que vienen de Dios. No actuemos como el mundo actúa. Solo porque vivimos en el mundo, no somos del mundo. La palabra ya nos dijo. Jesucristo nos ha escogido y nos ha sacado del mundo. Así que yo les exhorto, hermano. Les pregunto, ¿qué está usted dispuesto a pagar para seguir a Jesucristo? Creo que la pregunta más importante, ¿quiere usted seguir a Jesucristo? ¿Quiere usted seguir a Jesucristo? Si usted ya aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, analicémonos nosotros mismos, analicémonos. ¿He renunciado yo al verdadero yo? ¿He renunciado yo al viejo yo? Y es un proceso, es un proceso. La vida cristiana es un proceso. No va a pasar de la noche a la mañana, pero evidencias tenemos que dejar. Tenemos que dejar fruto. ¿Qué fruto, qué evidencia estoy dejando yo de que estoy viviendo y estoy dispuesto a pagar el precio que Jesucristo pagó por mí? Así que yo les exhorto el día de hoy a que nosotros pensemos y en realidad meditemos en lo que el Señor nos ha traído. Si usted se ofendió hoy, créame que no fue mi intención.
pero déle gloria a Dios, porque tal vez es el Señor que le está diciendo, tal vez haya que cambiar algo. De la misma manera que me enseñó a mí, que hubo un momento que cerré la Biblia y ya no quería seguir leyendo, porque una de las cosas que cuando uno prepara Dios no puede trabajar en nadie más, tiene que trabajar en uno primero. Y a veces abrimos la Biblia y decimos, ¿qué le puedo llevar a aquel hermano? ¿Qué le puedo llevar a aquel hermano? Nos olvida decir qué Dios tiene preparado para mí, para poderlo compartir. Entonces, vamos a analizar eso. Y espero que si el Señor hoy le habló, espero que no sea para ofenderlo, espero que sea para decirle que Él lo ama, que Él quiere todo de usted, no 50%, no 60% ni 75%, quiere todo de usted y que la recompensa va a ser aún más grande. Amén.